Cuando llegó era bien chafita, ¿eh? Pero chafita, chafita. Entonces, poco a poco se fue poniendo las pilas y la verdad sí le gustaba entrenar, era semifondista, fondista. Entonces, bueno, pues se retiró muy joven, no alcanzó a cumplir todos sus metas como nadadora, nos cambiaron del colegio militar, yo creo que ahí fue donde se dividió la cosa, pero ahora ya de nutrióloga, ya después de que estudió nutrición del deporte, etcétera, etcétera, se dedicó a nadar aguas abiertas y no, hombre, es mi campeona de aguas abiertas, le empezó a ganar a todas las estrellas de aguas abiertas, así es que empezó a romperles el esquema y digo, bueno, pues es una, como deportista sabe perfectamente lo que pasa a cada nadador, como deportista sabe lo que sufren, como deportista los entiende. Entonces creo que esa es una gran ventaja de tener nuestra nutrióloga que nos apoya, entendiendo cuál es el proceso, porque siempre me anda preguntando, oye, ¿cómo están las cargas? ¿Cuándo son las cargas? ¿Cómo es el pico para poder adaptar las cargas y la carga de alimentación también? Los consienten mucho, pero a ver qué te gusta, qué no te gusta, y por ahí se va y me los atiende bien, y más aquellos que no comen algunas cosas que les tienen que beneficiar. Entonces, bueno, Lorena, pues bienvenida, muchas gracias por este apoyo. Hace como, casi cuando empezó la pandemia le pedimos bueno, le pedí a Lorena que les mandara y que nos hiciera un video ahí medio rápido para que tuvieran como una guía, pero esa guía a veces ya checándolo del día al día, probablemente se les olvida o se les olvida estarla checando y a los papás también se les olvida estarla checando, así es que mejor hacer un recordatorio, como que recargarnos en ver la importancia de la alimentación en el rendimiento del deporte. Y bueno, en este momento ya dejo a Gala, que es la que va a entrevistarte para que ella sea la que nos ayude a llevar la plática lo mejor posible. Te agradezco, Lore, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos, estamos listos para empezar. Muchas Claro. gracias, Gala. Gracias, Marmo. Gracias. Buen día a todos. Nuevamente, buen día, Lore. Gracias por esta participación, por el tiempo. Ya todos te conocen. Vamos a aprovecharte en estas épocas de, esperemos, finales de cuarentena. Yo voy a ir esperando las preguntas, como hacemos siempre, pero vamos a empezar. A ver, yo ya tengo armada. A mí lo que me gustaría, ya si bien todos te conocen, algunos de forma más individual que otros, vamos a hablar de la importancia de la nutrición, ¿no? A mí me gustaría que nos cuentes, para empezar, por qué es importante el tema de nutrición, sobre todo para un deportista. Si bien, ¿cuál es la diferencia para cualquier persona que además no practica deporte y la importancia específica en un deportista? Claro, buenísimo. Bueno, pues gracias por invitarme. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Y pues contestando tu primera pregunta, Gala, es muy buena porque finalmente tenemos que entender que todos ustedes, chicos, son seres distintos, ¿no? Entonces, como deportistas nos regimos con otras reglas completamente. Número uno, como deportistas, y número dos, súper importante, por la edad en la que están. Entonces, todos ustedes o la gran mayoría de ustedes están en un periodo que se llama crecimiento y desarrollo. Entonces, si de por sí, digamos, las grandes diferencias son por la edad, porque necesitan y tienen requerimientos energéticos muy altos, porque tienen que crecer y tienen que desarrollarse y tienen que atravesar por cambios muy complejos en su organismo durante este tiempo, a partir de que nacen hasta que cumplen aproximadamente 18, 20, 21 años, ¿no? Alrededor de ahí termina el pico de crecimiento y desarrollo. Todas esas edades son muy complejas por tanta energía que necesitamos para crecer y desarrollarnos adecuadamente. Pero si a eso le sumamos
el factor actividad física, el factor entrenamiento, deporte, entonces el gasto energético se eleva muchísimo. ¿A qué me refiero con gasto energético? Es literal el combustible que utilizamos para poder movernos. Entonces, ustedes necesitan energía, uno, para sobrevivir, para mantener funciones vitales, necesitan energía para crecer y desarrollarse, como se los acabo de explicar, y tres, para poder cumplir con las demandas energéticas que provienen del entrenamiento. Entonces, la gran diferencia es que, digamos, necesitamos muchos más hidratos de carbono, mucha más carga de proteína, grasa, la verdad es que no necesariamente más que el resto del mundo, pero sí necesitamos tener una estrategia también de hidratación y de electrolitos alrededor de nuestro entrenamiento. Entonces, la gran diferencia, Gala, yo te diría que es la cantidad de alimentos que comemos en el overall del día, pero específicamente alrededor del entrenamiento, ¿no? Que es algo que la gente que no hace ejercicio pues no lo tiene, pero para nada en el mapa, ¿no? Ok, alrededor del entrenamiento vos te referís a previo, por ejemplo, a ir a la alberca, pero yo siempre una de las cosas que destaco, como trabajo en varios deportes, es la demanda física que existe en la natación, más allá de la mental, de que hay mucha monotonía, de que están solos porque están debajo del agua, no hay, si bien hay contacto con el resto de los compañeros, pues no están hablando, ¿no? Realmente Claro. tiene que estar con esos segundos de descanso y salir. Pero la dieta, creo que específicamente en deportes como la natación, que demandan tanto, hay que darle un lugar realmente importante. Una pregunta es, ¿cuándo es recomendable ver al nutriólogo? Porque no toda la gente ve a un nutriólogo, no todos los deportistas, a pesar de ser un área importante, tienen esa posibilidad, ¿no? Pero ¿cuándo sería recomendable consultar con un nutriólogo? ¿En qué casos? La razón por la cual visitar un nutriólogo son muchísimas, ¿no? Y entre ellas, pues obviamente incluimos toda la parte de asegurar las demandas energéticas provenientes del entrenamiento. Entonces, yo te puedo decir que prácticamente todas las personas que son físicamente activas y que están enfocadas al deporte, digamos, con camino a querer llegar lejos, o en un tema competitivo, todos deberían de visitar al nutriólogo para asegurarse de que están comiendo lo que su cuerpo necesita. Porque de otra manera, puede ser que tú digas, no, pues entreno súper bien, no, pues sí, me siento bien o no me siento cansado, pero realmente no sabes si estás cubriendo con ese requerimiento energético. Y entonces, mucho pasa con los nadadores o con los deportistas en general que se empiezan a sentir fatigados, pero como que normalizan a veces la fatiga porque dicen, claro, pues es que estoy entrenando, ni modo que no esté cansado, ¿no? Claro, pues es que estoy haciendo doble sesión, ni modo que no esté cansado. Y normalizar eso puede provocar que estés limitando tu desempeño deportivo porque no estás comiendo adecuadamente. Entonces, no hay manera de saberlo a menos que te acerques con un profesional que te diga, a ver, ¿cuánto estás entrenando y cuánto estás comiendo? Y poder hacer esa ecuación para poder igualar las dos cargas. De otra manera, es así como al y se va, la verdad es que pues, no se puede, es muy, muy complejo. Sí, yo creo que ahí hay que destacar que en la experiencia, ¿no? En hechos concretos, que una de las cosas que destacan los deportistas que pasan, que suben de nivel y que empiezan a jugar a un grado, a competirse a un grado profesional, una de las cosas que destacan es esa, cuando les preguntan, bueno, a ver, ¿qué diferencias vos ves cuando eras más chico, cuando competías en junior, cuando estás a lo que es ahora el ámbito profesional? Y destacan la parte de la importancia al descanso, al entrenamiento físico y a la alimentación. Que eso es algo que me dicen yo, o sea, cuando era más chico no me daba cuenta, y cuando llegan a niveles ya más competitivos, más altos o profesionales, destacan esas áreas, como que le dan muchísima más importancia en esas tres áreas. Así que bueno, hay que escuchar a los que ya van realmente subiendo de nivel, porque es la experiencia a la que uno se puede ir adelantando, ¿no? ¿Cuál es el grado o cuál es la importancia del peso ideal para un nadador? Pues mira,
Dentro del nadador tenemos, para empezar, me gustaría como cambiar el término peso, porque los niños luego se me enfocan mucho en el peso y eso es algo que no me gusta que hagan, ¿no? Finalmente lo que nosotros hacemos es enfocarnos en la composición corporal y el peso, al final siempre les digo, el peso es lo último y lo que realmente no me interesa tu composición corporal. Entonces, las composiciones corporales dentro de los nadadores varían mucho en hombres y mujeres. Entonces, los hombres son mucho más individuos mesomorfos, ectomorfos, quiere decir que tienen mucha masa muscular y muy poquita masa grasa, y las mujeres tienden más a la endomorfia y mesomorfia, es decir, con un poquito más de grasa y mucho más, y fuertes, ¿no? Entonces, tú lo ves clarísimo cuando ves nadadores de Juegos Olímpicos, en donde ves a una Katinka, que es enorme, fuertísima, pero tiene su grasita, ¿no? Y te estás viendo también a un Michael Phelps que se ve completamente magro, no tiene 1 gramo de grasa, ¿no? Entonces ahí puedes como percibir un poquito las diferencias. Si ves Juegos Olímpicos, ves perfecto cómo las mujeres tienen su grasita y los hombres no. Entonces, ese es, digamos, el estándar que estamos buscando, la composición corporal ideal de los nadadores va a permitir que entonces puedan alcanzar sus objetivos. Si lo enfocamos a peso y a grasa, digamos específicamente hablando de grasa, en la medida que nosotros tenemos más grasa que nos sobra, o sea, de la que no es esencial como parte de la composición corporal del nadador, entonces toda esa grasa va a actuar como un lastre en nuestro cuerpo. Entonces, literal, como cuando nos ponemos un traje de arrastre o nos amarramos la cubeta, ir arrastrando esos kilos de más, finalmente te van quitando velocidad y pues te restan finalmente, ¿no? Entonces, no es lo mismo, y especialmente si tu masa muscular no mejora, porque entonces tienes la misma masa muscular o menos en esta etapa que no han andado todos muy activos, entonces es una cantidad de masa muscular que es capaz de desplazar un cuerpo, pero si tienes un cuerpo más pesado, en donde gran parte de ese cuerpo es grasa, que no genera potencia, no te ayuda a ir más rápido, pues entonces esa masa muscular le va a costar más trabajo desplazar un cuerpo, ¿no? Entonces, es básicamente eso, la grasa extra funciona como un lastre. Entonces, es súper importante tener o buscar la composición corporal adecuada en conjunto con la masa muscular. ¿De qué manera pueden los chicos saber eso? Si esa grasita que tienen es la ideal, lo normal, o tienen que bajarla. Claro, pues con una evaluación de la composición corporal, misma historia, o sea, sí es como complejo hacerlo a ojo de buen cubero, ¿no? Pero sí con una evaluación de composición corporal. Yo la que más recomiendo es la evaluación de composición corporal por antropometría, que son mediciones con plicómetro con cinta métrica, y todas estas mediciones se depositan sobre ecuaciones y entonces te arrojan un porcentaje de grasa, porcentaje y kilogramos de masa muscular, y se puede graficar un somatotipo, que es esto que te estoy hablando de quiénes son más ectomorfos, más mesomorfos, más endomorfos, etc. Ok. Aquí Sofi pregunta, ¿cada cuánto es recomendable ir al nutriólogo? Al nutriólogo. Depende mucho, es una muy buena pregunta, porque yo me topo con chicos que son súper disciplinados, ¿no? Y entonces yo les hablo y les digo, a ver, esto es lo que vas a hacer, y lo hacen de verdad perfecto. Y si no tenemos un problema, si a la primera evaluación yo veo que su composición corporal es muy buena, la idea es mantenerla. Entonces, lo único que hago es ajustar, ver que estemos bien, ok, mejoro un poquitito la dieta con lo que tenga que hacer, los pequeños ajustes que tenga que hacer, y simplemente le cambiamos plan de alimentación cuando cambia el tipo del entrenamiento. Entonces, yo, por supuesto, me sé el calendario de cómo están sus competencias y debería de cambiar si no hay un tema de seguimiento de composición corporal, porque es ideal. Entonces solamente es un seguimiento a la periodización de las cargas y vamos periodizando el alimento con las cargas del entrenamiento, nada más. Pero si hay un problema de composición corporal en donde sí necesito bajar grasita o veo que hay un problema ahí que tenemos que ir monitoreando, entonces sí, claro, el seguimiento tiene que ser muchísimo más de cerca y yo lo recomiendo cada 3 semanas, más o menos. Ok, perfecto, gracias. Lore, ¿cuál es además, qué sería lo recomendable? Porque nosotros, por ejemplo, como psicólogos, siempre hacemos hincapié en que es súper importante que el psicólogo conozca del deporte, ¿no? Con el que va a trabajar, porque si no estamos como medio viendo con un ojo, realmente no conocemos esas demandas. ¿Cuál es la importancia de que el nutriólogo
conozca el deporte por un lado, las demandas de ese deporte y además trabaje específicamente con deportistas. Claro, es una súper pregunta, Gala. Fíjate, el otro día estuve platicando con un grupo de nutriólogos y habíamos dos que trabajábamos con nadadores. La gran diferencia entre todos los demás y nosotros era que nosotros dominábamos perfecto el tipo de entrenamientos. Él era un chico, él no es nadador, pero ha aprendido mucho de natación. Pero claro, cuando yo les decía, es que es súper importante entenderlo todo, entender que tú le estás diciendo, es que te tienes que hidratar cada 15 minutos. Ajá, pero si tienes una serie en la que son 20 cienes y tienes 5 segundos, de verdad solamente entre 100, pues te da tiempo de tocar, respirar, medio te acomodas el gogle y vuelves a salir. ¿En qué minuto tomaste agua? ¿No? No se puede. Entonces hay que entender cuáles son los tipos de entrenamientos, las formas de las series, cómo se lleva a cabo todo un entrenamiento para poder dirigir una recomendación nutricional, porque de otra manera, si no lo entiendes, tendrás otro nutriólogo atrás de ti diciéndote, es que no estás tomando agua cada 15 minutos como te lo indiqué, o es que no te comiste tu sándwich antes de nadar, cuando dices, oye, pero si voy a nadar y tengo el sándwich aquí, y entonces vuelta a vuelta, siento que se me regresa el sándwich, qué horror, ¿no? Entonces, justo, o les mandan, no sé, papaya después de entrenar. Ajá, tú sabes que echan la maleta en una pila de maletas y luego les caen todas las demás y hace muchísimo calor en las albercas, o sea, ¿cómo les mandas eso? ¡Qué asco! ¿No? Claro que no se lo van a comer. Entonces, como que siento que necesitas entender precisamente todo lo que pasa alrededor de la forma, los entrenamientos, las series que se hacen y la dinámica del nadador, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo vive el día a día? Y entender que tienes que hacer las recomendaciones bien específicas y dirigidas. Entonces, cuando los chavos se enfrentan a recomendaciones que dicen, ay, por favor, eso no se puede hacer, pero porque el nutriólogo no tiene ni idea de cómo llevan su día a día, pues entonces simplemente no funciona, no hay ese clic. Y a mí eso es lo que más me gusta de trabajar con nadadores, que cuando platico con ellos me dicen, ay, sí, claro, a mí también me pasa, porque yo les digo, es que sabes que necesito que te comas la fruta inmediatamente después de entrenar. Ya sé que te vas a bañar, ya sé, a mí me pasa que yo me tengo que ir a trabajar después de entrenar. Entonces, literal, voy con la manzana así corriendo y me meto a bañar y la dejo ahí y yo, o la llevo picada y la llevo en una bolsa Ziploc y te juro, me voy bañando y me voy echando los cuadritos de manzana y todo al mismo tiempo porque pues así vivo, ¿no? Entonces, como transmitirles esto es súper importante porque entonces dicen, ah, ok, sí, sí me entiende, ah, ok, sí, ya, perfecto, si ella puede, yo también, me explico. Entonces, creo que esa es la gran diferencia, el entender las cargas, sí, por supuesto, pero la dinámica del nadador es bien interesante. Sí, yo pregunto esto porque muchas veces lo veo incluso con los médicos, ¿no? Que cuando te duele algo, a menos que sea una lesión que realmente implique el parar al deportista, pues un médico que no trabaja con deportistas lo primero que hace es pararte. Pero un deportólogo no lo va a hacer porque sabe que a veces es común o es normal que un deportista pues tenga más dolores o sufra de ciertas cosas, y creo que ahí es súper importante la especialidad en el deporte. Aquí tengo Arián tiene una pregunta. Ahí hay alguien que dice, el agüita de cloro te nutre más que un electrolito. Guácala, ¿yo sabes qué les digo todo el tiempo, Gala? Les digo, por lo menos toma agua para enjuagarte las pipís de todo el mundo. O sea, porque no es novedad que hay pipís en la alberca. Entonces, tú te vas enjuagando la boca con el agua de la alberca. Guácala, por lo menos dale un trago a ese Gatorade para enjuagarte eso. Bueno, eso la verdad es que es un buen tip. Digo, mínimo, o sea. Bueno, a ver, Adrián, que tiene una pregunta. Sí. Bueno, gracias por estar aquí, Lore. Y mi pregunta es, si yo como bien verduras, frutas, como ¿cuántos platos o cuánta cantidad tengo que comer para no sobrepasarme? Muy bien. Hola, Arián, mucho gusto. Qué bueno que comes frutas y que comes verduras. ¿Cuánto deberías estar comiendo? Pues por lo menos de frutas y de verduras deberías estar incluyendo una fruta por lo menos en cada tiempo de comida. O sea, uno en el desayuno, comida y tal vez uno en la cena o antes y después de entrenar. Y las verduras también tienes que incluirlas en todos tus tiempos de comida. Y ahí te estoy hablando desde desayuno, tu lunch, comida
un snack tal vez y después una cena. Entonces, frutas y verduras tienes que incluir en todos los tiempos de comida. ¿Cuánto? Pues yo te diría, ¿cuántos años tienes, Arián? Te ves pequeñito. 8. 8, ok. Entonces yo te diría que deberías de incluir por lo menos media taza de frutas y verduras en cada tiempo de comida, más o menos. Pero eso habría que, o sea, como que medirlo todo bien para saber si realmente para ti, para tu peso, para tu talla, es atinada la recomendación. Entonces esta recomendación es como a grandes rasgos, más o menos para que te vayas orientando, pero sí habría que hacer una recomendación más individual. Muchas gracias. De nada. Gracias, Lore. Diego, a ver, hay una pregunta para hacer. ¿Abrís micrófono? Hola, Lore. Hola. Este, bueno, creo que ya te lo había comentado una vez, pero Ajá. bueno, me ha pasado como más veces de que como la carga de trabajo no es como la misma a la que estábamos acostumbrados día a día, Sí. pues normalmente hay días que, o sea, como y ya en la noche yo ya no tengo nada de hambre. O sea, Claro. entonces, ¿cómo lidiar con estas situaciones donde la verdad no tengo hambre, pero para poder como cumplir con los requerimientos del día, ¿no? Claro, pues dependerá de realmente cuánto te estés moviendo en el día. Entonces, si tú sigues tus entrenamientos como deberían de ser, si estás cumpliendo por lo menos con 1 hora y media de entrenamiento al día, yo te diría, solamente disminuye la cantidad de alimento de cada tiempo de comida, de lo que tienes indicado. Entonces, simplemente pon si en el desayuno son 3 huevos, 2 rebanadas de pan, fruta y verduras, pues me como la mitad de las verduras, la mitad de la fruta, la mitad del pan y la mitad de los huevos. O sea, pero de todos los grupos de alimentos, simplemente hacer porciones más pequeñas para asegurar que estés comiendo a tus horas. Lo que no se vale es decir, híjole, ya no tengo hambre, pues ya no como, o ya no cené, o no desayuné. Eso genera mucho desorden y entonces ordenarlo después es bastante complejo. Entonces, mejor mantener la estructura, pero de todos los grupos de alimentos, un poquito menos, nada más. Ok, gracias. De nada. Gracias. Tengo aquí, a ver, unas preguntas de Rosy. Gina también viene después que quiere preguntar algo. Rosy lo que pregunta es si tiene la adolescencia un impacto en el nadador. Qué buena pregunta. Yo antes que nada le voy a decir, sí, en todos. En la vida. Sea nadador o no, la adolescencia tiene un gran impacto. Sin duda. Sin duda, sin duda. Y sí, en el nadador específicamente, enfocándome a mi tema, ¿no? Porque como dice Gala, afecta a todas las esferas. Yo te diría que sí afecta porque la adolescencia nos regala a las mujeres un poquitito de grasa que no estaba planeada. Entonces llega a tu vida porque sí y no te avisa. Entonces tiene un efecto, sí, definitivamente. Por eso, cuando están más chiquitas, antes de que llegue la adolescencia y se instale completamente, muchas mamás llegan conmigo y me dicen, Lore, es que la veo bien flaquita. Y yo, no te preocupes, está perfecta, dame chance, porque va a llegar la adolescencia y va a ganar grasita extra, que con eso ya va a estar ideal, ¿no? Entonces, no nos agobiemos tampoco tanto por ese tema. Pero sí, definitivamente en temas de composición corporal sí te afecta la adolescencia porque ganas grasa en mujeres, en hombres pues al final es un beneficio porque empiezan todas la secreción de hormonas masculinas en donde les permite empezar a ganar masa muscular muchísimo más evidentemente, ¿no? O sea, ya se nota, se empieza a notar mucho más. Pero es en realidad en lo único, y bueno, y ya eso en otras cosas como Gala ya sabrá más de conductas alimentarias, ¿no? De no quieren comer lo que mamá hace y por qué, si yo digo. Entonces se vuelve como ahí complicada el tema de la conducta alimentaria, pero específicamente antropometría de composición, así pasa. Sí, lo que yo creo que es importante en el tema que vos decís a veces el tema de la conducta alimentaria y si no quieren comer, lo que hacemos las mamás, es una cuestión de hábitos. Lo que es importante es ir generando hábitos. La dieta es algo que se genera desde chicos, cuanto antes mejor, porque es muy difícil después, en un momento, querer cambiar esa dieta. Si nosotros estamos acostumbrados a que comemos demasiadas harinas, carbohidratos, no como nada de fruta, nada de verdura, tratar de meter eso en un momento porque lo necesito, o ya sea porque
el momento en el que estoy es específico y necesito eso, va a ser muy difícil cambiarlo. Entonces, lo que es importante es para los papás que estén escuchando, cuanto antes lo hagan, más fácil va a ser de incorporar y más fácil va a ser de generar realmente un hábito, porque si no, lo que pasa muchas veces es que emocionalmente vamos cambiando. Y aquí hay una pregunta lo que preguntaban era que a alguien le pasaba lo contrario que a Diego. Diego por ahí no tiene hambre, pero hay muchos que les pasa lo contrario. En este momento tienen una ansiedad y la van canalizando a través de la comida. Entonces lo que aquí Ricky preguntaba era que le pasa lo contrario, qué es lo que hace, ¿no? Porque lo que él tiene es ganas de comer todo el día. Claro. Sí, claro, claro. ¿Cómo puede manejar eso? Nosotros lo trabajaríamos desde tratar de manejar la ansiedad que genera ese hambre emocional, que es el comer, a veces porque estamos aburridos, y lo que tratamos es de, ok, en el momento en el que yo pienso que voy a ir al refri, lo pienso y antes de abrir la puerta, cambio, voy a hacer otra cosa, me voy a ocupar de alguna otra cosa y me alejo, ¿no? Claro. Que no es fácil, porque finalmente esa ansiedad es lo más difícil de controlar. Pero vos como nutrióloga, hay veces que ¿qué le darías, por ejemplo, a una persona que, a ver, en vez de comerse una galleta o unas papas, ¿qué recomendarías comer en el caso que tenga más ansiedad? ¿Cómo se podría reemplazar eso? Muy bien. Mira, yo lo que siempre les recomiendo y siempre se los digo y se mueren de risa porque les digo, ya sé que no se te antoja brócoli, ¿no? Pero por favor trata de comerte algo que sea un poquito más sano. Entonces, la primera salida, que siempre es muy sencilla, a mí me parece muy sencilla, es unos pepinos, unas jícamas, zanahorias, y hay formas de prepararlas para hacerlas atractivas. Por ejemplo, hace poquito, si me siguen en Instagram, en Instagram estoy como nutrición-dinámica, subí una receta de un chamoy buenísimo que lo hice con arándanos y con flor de Jamaica, un poquito de tajín y listo, quedó espectacular. Y la verdad es que no tiene azúcar, o sea, sí el azúcar de los arándanos, pero nada añadido. Entonces, con eso le eché a las jícamas y queda buenísimo. Entonces, yo les recomiendo justamente verduras con un poco de chamoy, con tajín, con limón. Sé que les encantan las papas, entonces, en lugar de unas papas, pues comprarse unos buenos totopos de nopal, por ejemplo, marca Susalia, o un paquetito de salmas trozados y prepararlos como si fueran papas. O bien, por ejemplo, también les recomiendo mucho un frappé de pepino, que es así en la licuadora, pues hielos, pepino, tajín, todo molido y queda buenísimo. O gelatina, a veces me dicen, ay, Lore, es que qué aburrido la gelatina light. La verdad es que puede ser aburrida, pero si la sabes preparar no está tan aburrida. Entonces, por ejemplo, yo les digo, prepárala en lugar de en 4 tazas de agua, en 1 taza de agua. Eso hace que la gelatina quede mucho más durita. Y si todavía tienes grenetina en casa y le añades un poquito, queda mucho más durita. Ya la cortas, la bañas con un poquito de limón y la empanizas en tajín y queda como si fueran gomitas, ¿no? Entonces, hay un millón de estrategias para comer cosas que sean saludables o digamos como para tener snacks saludables. Entonces, pero digamos, la salida fácil siempre es jícamas, pepinos, zanahorias, y totopos horneados y este tipo de cosas, ¿no? Ok, acá preguntan si unas galletas después de 2 frutas se vale. Una galleta después de 2 frutas. Sí, unas galletas después de 2 frutas, creo que ahí le vamos sumando. Sí, ese ya se nos fue un poquito arriba, digo, a menos de que acabaras de entre... Ah, y aparte un paquete de 5. Un paquete no, de 5. No, ya es demasiado, sí, no, yo diría una fruta y la mitad del paquete de las galletas y lo demás lo rellenas con pepinos o con jícamas o con zanahorias o con algo más, ¿no? ¿Quién preguntó eso? De seguro Ricky. Ricky, Sí. a ver. Siempre les digo que empiecen, o sea, si ya tienen un plan estructurado, empiecen por las verduras. Entonces, siempre este antojo, craving de cosas dulces, se puede de verdad apaciguar un poquito con verduras. Entonces, si me como, ya sé que no se les antoja, pero si me como la zanahoria y los pepinos, tengo que meditar tantito y pensar, ¿sigo teniendo hambre? Y muchas veces la respuesta va a ser no, la verdad es que ya se me pasó. Y si sigues con el antojo, bueno, ya te comiste las jícamas, los pepinos, perfecto. Entonces ya comete el mango o la fruta y ya después sigues con hambre, pues bueno, éntrale a una galleta. Pero tenemos realmente que ponernos a pensar si es hambre, si es sed o si es aburrimiento.
Sí, ahí lo que pueden hacer es también tomar vasos de agua, Ujú. porque muchas veces el vaso de agua pues genera una sensación de saciedad, entonces Claro. si se va también, pues no es hambre realmente. Entonces los vasos de agua o vaso de agua con un limón exprimido, eso también puede ser, puede Claro. ser bueno, funciona. Em, Gina, que tengo más preguntas de Rosy que ahora voy a leer, Sí, sí. pero Gina, a ver si abrís micrófono, que tenía una. Ah, sí, aquí estoy. Bueno, hola Lore, ¿cómo Hola, estás? Ginita, muy bien, gracias. Pues bueno, sí me ganó la pregunta de la ansiedad porque yo sí sufro mucho, procuro controlar mi hambre, pero me da un buen así de como que no sé. Y mi pregunta es esa. O sea, sí, ya lo respondieron, pero para mí, ¿qué es lo correcto? Sí, para ti lo mismo, entrarle a las verduras, Ay, no. sí, jícamas, pepinos, gelatina, te digo, un frappé, les estoy diciendo cosas que pueden comer de manera libre, es decir, que podrían comer y comer y comer todo el día y no les va a pasar nada, ¿no? Más que se sientan muy llenos en algún punto. Pero yo les diría, si es hambre, entonces no, en lugar de ir, pasa mucho, en lugar de voy, pico y ya me comí una galleta. Y a los 5 minutos, ay, voy otra vez. Y a los 5 minutos, voy otra vez. Y entonces, Ay, sí, así es. eso es una locura. Entonces, si te da tanta hambre, ¿por qué no mejor vas? Si te haces un buen sándwich y le paras, mira. Entonces, muchas veces es eso, es hambre, ok, prepárate un buen sándwich, te lo terminas y vas a ver cómo ese hambre ya va a calmarse, pero tenemos que aprender a diferenciar cuando realmente es hambre o cuando o es ansiedad nada más de aburrición o de estrés o de cualquier cosa, Okay. ¿no? Entonces, sí, procuren comer bien y no también pasar picando todo el tiempo. Hay un ejercicio bien interesante que si tienen un topper grandecito, deténganlo listo en la cocina. Un día normal en donde digan, ay, se me antojan tantitos M&M's, van y pican así, ya saben, el puñito, ¿no? Entonces, cómanselo, pero pongan uno igual en el topper. Y luego, me voy a comer una galleta, cómansela, pero ponen una igual en el topper. Y así van a ver todo lo que se comen en un día que dijeron, ay, era un cachito, ay, tantito. Entonces van a ir viendo cómo ese topper realmente llega a ser una cantidad considerable en donde cuando dicen, híjole, ¿por qué estoy subiendo de peso? Ahí está la respuesta. Okay. Ahí Diego pregunta, ¿cómo se puede diferenciar cuando tienen hambre y cuando no? O sea, cuándo Eh, es hambre o cuándo es aburrimiento. Claro, claro, pues creo que lo que dice Gala es súper importante. O sea, si tomas agua y se te quita, pues quiere decir que no era hambre, ¿no? O si comes lo que yo te digo, cuando tienes hambre, te comes lo que sea. O sea, si es hambre, si te ponen una sopa de verduras, te la comes porque qué hambre, ¿no? Pero si no se te antoja nada más que algo dulce, entonces seguramente es un hambre emocional. Entonces hay que valorar más o menos de qué es el antojo que tienes y también, pues bueno, claro, Gala dará un mejor consejo de esto, pero pues también asociarlo de qué está pasando en este momento en mi día, me enojé, me peleé con mi hermana y a los 5 minutos quiero ir por una galleta, pues igual y algo anda ahí por ahí, eso es algún tema mucho más emocional, ¿no? Pero Sí, creo que hay ahí, que aprender a escuchar tu cuerpo, ¿no? ¿Tú qué dices? ahí una de las cosas que pueden hacer es, por ejemplo, controlar mucho si están comiendo mientras hacen otra actividad, porque un hábito generalmente en obesidad, claro, es la gente come mientras está haciendo otra cosa, sin darse cuenta. Entonces no son conscientes de lo que están comiendo. Si están mirando televisión y comen, no. Eh, Cuando se sientan a comer y cuando van a comer algo, siéntense a comer y no hagan ninguna otra actividad, porque si no lo que hacen es estar comiendo sin darse cuenta y además eso genera una sensación de que no están disfrutando lo que están haciendo. Cuando uno se sienta a comer, lo que tiene que hacer es tomarse un tiempo, masticar muchas veces, porque si tragan rápido, las calorías que tragan son las mismas, pero no se disfruta. Entonces es masticar muchas veces, sentir los sabores, ser conscientes de lo que están comiendo. No coman nunca mirando televisión, porque eso sí es un hábito súper malo, que además se van a levantar de ahí y van a decir, ahora voy a comer, porque todo lo que comieron Lo no comí. fueron conscientes. Esos son, sí, son algunos de los tips que se pueden dar para evitar el estar comiendo
por ansiedad. Sí, otra cosa, ¿sabes? Que creo que les puede funcionar muy bien, a mí me funciona bien, es el saber leer las etiquetas, chavos. Entonces, acuérdense que todos los alimentos tienen atrás el contenido nutricional, ¿no? Entonces, si tú te fijas más o menos a grandes rasgos cuánta grasa tiene, hemos platicado, los que han ido a consulta conmigo saben que la recomendación de grasa al día es de 1 gramo por kilogramo de peso. Es decir, si yo peso 50 kilos, pues entonces tengo 50 gramos disponibles de grasa en todo el día. Si el paquete de galletas me va a dar 30 gramos, ya no me salen las cuentas. ¿Y en dónde meto la grasa del pollo, del huevo, del queso, de todo lo demás que me voy a comer en el día? Es muchísimo. Entonces, o no sé si otra forma que a mí me funciona mucho es, por ejemplo, cuando entreno y veo mi relojito y tu relojito te dice, oye, pues quemaste tantas calorías. Híjole, pues con suerte y con un entrenamiento largo e intenso me aventé 600, con suerte, ¿eh? 600 en un paquetito de galletas grandecito, pues ya me los aventé. Entonces, híjole, todo lo que tienes que trabajar para utilizar esa energía, creo que este tipo de gadgets te ayuda a darte cuenta de realmente el trabajo que le cuesta a tu cuerpo utilizar energía, ¿no? No es tan rápido ni tan fácil. Entonces hay que valorar si me lo merezco o no. Si me lo gané o no. Aquí, Ariel pregunta si también puede ser frappé de mango. Puede ser frappé de mango, sí, claro. No todo el día, porque eso no sería gratis, no sería libre, porque el mango tiene azúcar, pero sí, por supuesto, claro. Gracias. Gracias. Acá pregunta, Rosy mando, pero es de Javier, son las preguntas del hermano. Pregunta, ¿cómo regresar? Yo te voy a hacer una muy chiquita por lo que estabas diciendo recién. Él pregunta, ¿cómo regresar a los buenos hábitos después de la cuarentena? Buena pregunta. Pero yo te quiero preguntar algo de respecto de lo que estabas diciendo recién de la ansiedad o de las ganas de comer, que no es lo mismo comer un paquete de galletas que una verdura. ¿Qué hay respecto del chocolate? Porque muchas veces nosotros recomendamos, cuando hay una ansiedad de comer algo dulce, sobre todo, esto me gustaría que lo especifiques en ciertos momentos, sobre todo con las mujeres que a veces previo al periodo pueden tener mucha más necesidad de algo dulce, eso pasa a veces muy, muy seguido, por una cuestión hormonal además, ¿no? Entonces, ¿qué se recomendaría ahí? Porque a veces dan como un pedacito de chocolate amargo que no tiene tanta grasa y eso genera esa saciedad de algo dulce. ¿Qué sería? ¿Sí se recomienda eso? Pues mira, sí, cuando realmente tienen acceso a un chocolate que es pues casi cacao puro, ¿no? En estas ocasiones sí, porque el cacao puro llega a ser tan amargo que con un cachitito que te comas es más que suficiente y hasta ni siquiera está tan bueno, ¿no? Es como, bueno, ya está. Pero claro, eso sí tiene grasa porque el cacao al final es como una semilla que tiene grasa, pero no le añaden azúcar. Entonces, el gran problema del chocolate, entre muchos otros alimentos, llámale pan de dulce, cosas que tienen grasa combinado con azúcar, son las más peligrosas porque son las que generan un poco de adicción. Entonces, es el clásico de me comí un M&M o 3, pero al ratito quiero más y quiero más y quiero más y no puedo parar. Entonces, la verdad es que yo les digo, sí se vale comerse un cachito de chocolate sin azúcar, un cachito de chocolate amargo de vez en cuando, pero de vez en cuando es, no sé, 1 vez, 2 veces a la semana, si realmente tienes la capacidad de decir, me comí un cachito y ya. Pero si no, y si se agarran con toda la tableta, pues entonces eso ya es un problema, ¿no? Claro. Pero sí Ay, yo encontré unos, me parece que, yo no sé si fue en el Costco, es un paquetito que son belgas, que el chocolate belga es el mejor chocolate del mundo, Sí. y son amargos, entonces tienen 75% de cacao, Esos están muy bien. que realmente además comes un pedacito así y no querés más, porque es concentradísimo, muy amargo, entonces tampoco está bueno porque te sacás esas ganas y vienen en paquetitos chiquititos, así individuales, y son como bastante adecuados para esto que vos estás diciendo.
Sí, Eh, claro. Después se los muestro, les mando una foto. Y muchas veces, por ejemplo, me piden mucho Nutella, ¿no? Y entonces la Nutella, pues todos sabemos, es una porquería porque tiene un millón de grasas saturadas añadidas, azúcar, etcétera. Pero cuando tienes este tipo de chocolates, perfecto, lo puedes derretir tantito y se lo pones al pan y te queda buenísimo, ¿no? No hay necesidad de comprar una Nutella o algo así como más procesado. Ok, aquí lo que preguntan hablando de profesor. Ah, perdón, vamos a la pregunta de Fernando, de Javier, perdón, del hermano de Rosy, que había preguntado cómo volver a los hábitos, eh, eh, a mejores hábitos después de la cuarentena, cómo regresar a eso. Pues en realidad es que creo que ya cuando regreses a tu vida normal, te va a ser mucho más fácil el entender que me tengo que levantar temprano, tengo que ir a la escuela y después voy a entrenar. Entonces, como el ritmo del día solito te va a ir guiando a retomar tus hábitos, digamos, de no cuarentena, ¿no? Entonces, no creo que sea difícil. En realidad creo que va a ser lo más fácil porque va a ser ya tu día de vámonos, se me hace tarde, tengo que ir y sube, baja, come, desayuna, rápido. Todo va a ser mucho más estructurado en tiempos y sí va a haber un tema de si no salgo ya y si no me apuro, pues no llego a la escuela, ¿no? Entonces, creo que el día a día te va a empujar a que te reinsertes nuevamente en una vida con tus hábitos anteriores. Ok, y lo que pregunta Javier también es, ¿cuánto tiempo tengo que esperar después de comer para hacer ejercicio? Y si es bueno hacer ejercicio después de comer. Sí, es súper variable, especialmente en nadadores. Lo recomendable, pues por lo menos debería de ser media hora, o sea, terminar de comer y tener media hora de descanso y luego empezar a nadar, no como se cree de 3 horas, porque si no, pues ya se te acabó toda la reserva. Pero con media hora sería suficiente y hay gente que come literal, termina el último bocado y se mete a nadar y lo tolera, ¿no? Entonces varía mucho según la tolerancia, pero pues por lo menos yo le daría unos 30 minutos de espacio. Y eso es para antes. ¿Me preguntaron de después también? Lo que pregunta es cuánto Ajá. tiempo, o sea, después de comer Ya, es sí. recomendable hacer Ok. ejercicio. Ujú. Sí. Por lo que veo, Diego es el que hace eso. Sí. Yo Eh, era de esas, ¿eh? Yo era de terminar o sea, comía en el coche, me bajaba así, último bocado, en el coche y ya me estaba metiendo a la alberca y perfecto podía entrenar. Claro, eso también es importante que cada uno se conozca, Sí. porque sobre todo esas cosas pueden afectar si uno cambia o hace algo a lo que no está habituado en una competencia. Yo les digo, no cambien cosas en competencia, no coman algo que nunca comieron, no coman algo nuevo, no coman algo que no saben cómo les va a caer, y además si desayunan poco y en competencia mucho, pues están cambiando algo y su organismo no está acostumbrado. Entonces, en competencia tienen que ir a lo seguro, ¿no? Ese tipo de cosas es importante conocerse desde antes, porque por ahí llegan y hacen lo contrario de lo que hacen siempre y después se sienten fatal. Entonces, ahí hay que aprender a conocerse desde antes para llegar a una competencia y no cambiar nada, ir a lo seguro. Acá, a ver, Claro. preguntan... Sí, por eso luego me preguntan justo de, oye, viene la competencia, ¿qué le cambio? Nada, no le cambies nada, es justo lo que tienes que, o sea, simplemente cuida, ¿no? Que no tengas más grasas de lo normal, pero que sea lo de siempre, porque es lo que has practicado. Ok. Acá lo que preguntan es qué efecto tienen las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y el glutamato monosódico. Pues mira, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son las que sí quieres en tu dieta. Las saturadas son las que no quieres en tu dieta. Las mono y las poli son las que identificas en aceites vegetales principalmente, que no son sólidas a temperatura ambiente. Y las grasas saturadas, que son las que quieres fuera de tu vida, son las que son sólidas a temperatura ambiente, como la mantequilla, el aceite de coco, la manteca. ¿Sale? Entonces, las saturadas son las que pueden generar problemas de que se bloqueen las arterias, problemas de lípidos, digamos, en sangre que te pueden llevar a enfermedades, aún y siendo deportista, ¿eh? Las mono y las poli simplemente como contrarrestan el efecto de las grasas saturadas y te ayudan a mantenerte saludable en términos de las grasas dentro de tu cuerpo. Entonces, ¿qué efecto tienen? Contrarrestan
el efecto de las grasas saturadas, ¿ok? Que son las poli y las mono. Y el glutamato monosódico es un aditivo que se utiliza comúnmente en alimentos procesados y ultraprocesados. Es un aditivo que da el sabor umami, que es uno de los sabores, digamos, propios como de la carne, más o menos. No exactamente, pero algo así. Y como específicamente el glutamato monosódico, pues sí ha mostrado tal vez algunos efectos a nivel salud, como cáncer, como muchas cosas, pero la verdad es que yo no me concentraría específicamente en el glutamato monosódico porque lo encuentras en alimentos procesados y ultraprocesados. Yo me enfocaría en no consuman alimentos procesados y ultraprocesados, especialmente los ultraprocesados, que son los que vienen en un paquetito, porque no solo traen glutamato monosódico, traen un montón de grasa, traen otro tipo de colorantes, aditivos, a los que puedes ir generando resistencia, pero específicamente el glutamato monosódico no tiene, tiene algunas evidencias, pero es como todo muy controversial porque es un aditivo perfectamente aceptado por la FDA, ¿no? O sea, no, digamos que no es peligroso, pero mucho le han hecho también de, qué pasa, pero pues como en todo, si tú exageras de comer carne, pues vas a caer en alguna patología. Si exageras en comiendo azúcar, pues vas a caer en una patología. Entonces, la dosis o la cura está, el veneno o la cura está en la dosis. Ok, porque acá lo que te comenta es que él había escuchado que es altamente cancerígeno, al igual que la somatotripina bovina, que trae la leche. Sí, por eso te digo, o sea, hay estudios que le empujan mucho a que puede ser cancerígeno y no, simplemente que no está comprobado 100%, porque todos los estudios los hacen en animales, ¿no? Entonces hacen una correlación en otros estudios en humanos, en donde no se puede realmente concluir causalidad, no se puede decir que es exactamente eso lo que está causando, porque las enfermedades como el cáncer son enfermedades multifactoriales, en donde tienen que ver muchísimas cosas genéticas, estilo de vida, etcétera. Entonces no se puede decir que el glutamato monosódico como tal provoca cáncer, pero existe una evidencia que sugiere que, entonces, pues yo te diría, mejor evítalo, sí. Gracias. Sí, en esos casos también cuando no hay una evidencia científica de que es realmente así, sino que hay una sugerencia, tiene que ver ya mucho la parte individual de la persona, Claro. si tiene una tendencia, por ahí si hay una cuestión o genética o hay una tendencia a generar una enfermedad cancerígena, por ahí eso lo desencadena, pero Claro. no es que sea, porque como esto voy a tener cáncer. No está, Exacto. eso es lo que dice Lore finalmente. Claro. Acá mandaron una foto, no sé si la ven, mandaron una foto del chocolate Lindt de 99% cacao. Yo lo tengo ese y literal comes 1 gramo y no querés más. Si ya no quieres, sí, es buena opción, la verdad. Sí, ese es es muy amargo, muy fuerte. Acá hay otra pregunta. El hermano de Rosy, a ver, que tengo varias de Rosy todavía pendientes, ¿eh? Venga. ¿Cuál es la importancia del desayuno en los niños? Ay, buena, muy buena. La importancia del desayuno en los niños y en todos los seres humanos es altísima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque venimos de un ayuno que es la noche. Entonces, si en un mundo ideal dormimos 8 horas, tenemos 8 horas en donde tu cuerpo estuvo utilizando energía para reparar todos los procesos, digamos, del día. Entonces, durante el día se dañó tu cuerpo, durante la noche se reparó y para repararse utilizó energía. Y entonces todas tus reservas se van agotando conforme va terminando, digamos, la noche. Entonces, cuando inicias el día, necesitas combustible para arrancar tu día. ¿Qué pasa si no lo hago? Lo único que hago es poner a mi cuerpo en un estrés innecesario. Y especialmente en niños deportistas que sufren mucho estrés proveniente del entrenamiento, simplemente estoy haciéndolos trabajar a marchas forzadas sin que desayunen, porque tu cuerpo va a sacar energía de donde puede. ¿Y en dónde va a estar esa energía? Si ya se acabaron las reservas de glucógeno, pues las va a sacar de la masa muscular. Entonces, bonito chiste, mucho me cuesta construir la masa muscular como para no desayunar y entonces empezar a utilizar mis reservas de masa muscular, porque no hay de otro lugar en donde voy a utilizar. Sí lo voy a utilizar también de grasa, pero también de masa muscular, porque tu cuerpo ya está en un momento de como emergencia, porque dice, ya pasaron muchas horas, no he recibido nada y empiezas a utilizar otras fuentes que no son adecuadas. Esa es la importancia de desayunar, es darle el combustible necesario para no sacrificar todo tu organismo, ¿no?
Ok, gracias. Hay otra pregunta de una mamá Ajá. que lo que pregunta es, dice, en esta temporada donde no hacen el nivel de ejercicio y movimiento habitualmente, ¿se recomienda comer más pescado o salmón para nutrir y digerir más rápido? Dice, la carne y el pollo, aunque coman poco, se sienten muy pesadas por falta de movimiento. Sí, en realidad es que eso es un tema como muy personal también, la digestibilidad de los alimentos, sí, esa tolerancia individual, pero yo te diría, el pollo la verdad es que podría quedar fuera porque el pollo es uno de los alimentos que no te da nada extra, entonces a mí me gusta sentir que como algo y que me está dando beneficios, entonces digamos que los pescados tienen ácidos grasos esenciales, la carne tiene hierro. Entonces, especialmente las niñas no deben de dejar de comer carne porque es su fuente principal de hierro, a menos de que sigan una dieta vegana, que esas son otras historias, ¿no? Pero si sí comen carne, yo diría no dejen de comer carne, las niñas especialmente. Y en temas de, ¿se recomienda más que solamente coman pescado? Pues no exactamente. Yo te diría, pueden comer pescado, si el pollo les cae pesado, pues que coman pescado y meter por lo menos una vez a la semana un buen trocito de carne para no dejar el hierro de lado, ¿no? Nada más. Respecto ahí de lo que decías de si hay una dieta vegana, ¿qué tan recomendable es en estas edades y en un deportista? Porque yo veo también muchas modas. Muchísimo. Mucha moda. Ahora todos son veganos y lo hacen de manera indiscriminada. ¿Qué tan recomendable es en estas edades de desarrollo y en deportistas? Muy bien, Gala, gracias. Está muy de moda, por ahí si vieron este documental que se llama Game Changers, es una locura, generó muchísimo revuelo y a mí me da mucha rabia porque la verdad es que lo que hace Game Changers es manipular la información, es sesgar todo lo que hay de ciencia, entonces lo que hacen ellos es pseudociencia, ¿no? Entonces seleccionan gente que ya está habituada a la dieta vegana o simplemente comparan gente o deportistas que tienen unas capacidades, cualidades espectaculares, o sea, extraordinarias, con una dieta terrible y cuando los cambian a dietas, claro, basadas en plantas, obviamente tienen una mejora, ¿no? Pero no es por el veganismo como tal, sino porque cambiaron de no comer verduras a empezar a comerlas. Entonces, ese documental, de verdad, si lo vean, no le crean, está muy mal trabajada la información y me da mucho coraje que lo único que hacen es decirte, esta es la única manera de ser bueno en el deporte y es la única manera de estar saludable porque no es cierto. Entonces, en niños en crecimiento y desarrollo no está recomendada la dieta vegana. Esa es la que es estricta, o sea, es el vegetarianismo estricto, no está recomendado en niños y adolescentes porque limita su crecimiento y desarrollo. En deportistas adultos sí puede ser deportista vegano, pero ya te digo, cuesta mucho más trabajo y la disciplina que debes de llevar con tu alimentación es mucho más estricta. Entonces, sí se puede, pero no está recomendada para niños y adolescentes. Sí, gracias. Sí, ese documental es sumamente tendencioso. Creo que incluso yo me atrevería a decir que hasta les pagaron para decir ciertas ¿Sabes cosas. qué? Que sí, James Cameron, que es el director, tiene una empresa de productos como para meter la dieta basada en plantas. Entonces, es todo una mafia. Claro, sí, totalmente de acuerdo, porque Sí, se no. veía sumamente tendencioso, ¿no? Sí. A ver, hay varias preguntas. Carla pregunta, es mamá. Pregunta, a ver, Carla. Lorena dice, para los papás, ¿qué nos recomiendas? ¿O será... Ay, perdón, que se me fue. ¿O será que generemos la inercia de comer mejor en familia? ¿Cuál es la recomendación para las familias? Sí, claro, Carlita, muy buena pregunta. ¿Cómo estás? Pues mira, sí, la idea es generar un hábito en casa, ¿no? Porque a nadie nos hace falta, me ha pasado mucho ver a papás que dicen, ay, no, pues es que esa es tu dieta y yo a mí, ¿por qué me quitas mis tacos? ¿No? Porque claro, luego van a consulta y se acusan entre ellos. Es como, es que mi papá quiso cenar tacos al pastor y entonces me llevó y entonces yo por eso comí tacos. Y entonces, claro, pues a mí sí me conflictúa mucho porque los papás deben de tomar esta responsabilidad de decir, tengo que predicar con el ejemplo yo primero, ¿no? Entonces, si ven que yo hago las cosas bien,
pues entonces los niños es más fácil que digan, esta es la normalidad y así hay que comer y esto es lo que estoy aprendiendo también desde casa. Entonces sí, lo ideal es integrar a toda la familia a un plan de alimentación saludable, ¿no? En donde no quiere decir restricción y no quiere decir nunca vamos a salir a comer, simplemente quiere decir que tenemos hábitos saludables y pero todos juntos, porque sí lo hace más fácil para el nadador, sin duda. Ok, aquí lo que pregunta Marmo es, ¿cómo se hace con los niños que solo les gusta comer ciertas cosas, ¿no? Que están más limitados a Los veces más en su dieta? remilgozones, sí, híjole, esos son los más difíciles. Entonces, mira, yo me he topado con niños que de verdad no me comen ni una sola fruta y ni una sola verdura y he logrado avanzarlos a que coman algunas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, miren, si son, o sea, frutas y verduras principalmente es como lo que más les cuesta trabajo, ¿no? Nunca me ha llegado un niño que me diga no como carne o no como leche, no tomo leche o no como muchas cosas como proteínas. Las proteínas normalmente las aceptan bien, pero y los carbohidratos, por supuesto. O sea, jamás ha llegado un niño diciéndome que no come tortilla o que no come pan o que no come pasta o arroz, ¿no? Entonces, el problema normalmente son alrededor de frutas y verduras y yo lo que hago es decirle, tienes que encontrar 5 de diferentes colores. Si tú logras llegar y juntar 5 frutas y 5 verduras, y en el peor de los casos, si no se puede, pues 5 frutas y verduras de diferentes colores, con eso te lo puedes llevar el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque el color es el que te va a decir qué antioxidante tiene. Por ejemplo, los moraditos tienen antocianos, los naranjas tienen betacarotenos, el verde tiene magnesio. Entonces, todos estos antioxidantes hay que integrarlos en la dieta. Entonces, con que consigan 5 que sí se coman, ya la hicimos. Es lo que les digo a los papás. Me da igual que coma jitomate, pepino, mango y zanahoria el resto de su vida. Con eso tenemos, ya, ni modo. Pobre de él por la variedad, pero pues si es lo único que entra, pues es lo único. Perfecto. Aquí pregunta Rosy respecto de su hermano, que no puede dormir. ¿Y qué sería lo mejor para cenar? Esa es una muy buena pregunta, sobre todo en esta época de cuarentena en la que estamos, me incluyo, con los horarios muy alterados. Sí, claro. Y está pasando, como dices, a todo el mundo trae el insomnio a todo lo que da. Yo te diría que la cena debe ser una cena ligera. Normalmente sí procurar que sea 1 hora antes u hora y media antes de que te vayas a ir a la cama y que sea una cena sin grasas. ¿Vale? Las grasas lo que hacen es retrasar la digestión y la hacen más lenta, entonces te vas a sentir más pesado y menos vas a poder dormir. Entonces yo te diría pues, una pequeña ensalada con algo de pescado o con algo de atún, o un simple par de quesadillas con queso panela y tantito jitomate, algo muy sencillo, un sándwich pequeño, pero sin grasa. El chiste es que no le pongas queso así derretido y tocino, chorizos, cosas así muy pesadas, eso de preferencia no. Ahora, hay tés que son coadyuvantes que te pueden ayudar a conciliar el sueño. A mí me pasa mucho, el insomnio y yo somos uno mismo últimamente, entonces sí utilizo tés como tés de valeriana, té de toronjil, té de manzanilla, hay unas combinaciones, hay uno que se llama, les puedo mandar la imagen, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero se llama Sleep Time, sí, Sleep Time, y es una combinación de lavanda con manzanilla, con valeriana y creo que tiene un poquito de toronjil, algo así. Pero esos son los mejores tés que también te ayudan a conciliar el sueño. Entonces, un buen tecito un poquito antes de que te vayas a dormir, definitivamente te ayuda. Y ya como Gala nos podrá contar, pues los buenos hábitos de rutina previo a dormir, ¿no? Como no pantallas, etcétera. Sí, en eso, sobre todo en este momento de cuarentena, donde por ahí no tenemos la obligación de levantarnos a tal hora, con el trabajo, con el colegio, Claro. Genera un desorden terrible. Y el problema, en realidad, es que se va alterando todo el ritmo del sueño y después estamos o malhumorados, el hambre cambia cuando no tenemos un sueño ordenado, cambia incluso la forma de comer. Entonces, hay que tratar de acostarse a cierta hora y dejar pantallas, porque el tema del teléfono es lo que más cuesta si uno quiere dormir más o menos temprano. Dejen el teléfono, porque eso realmente genera, además que a nivel cerebral no descansamos y seguimos conectados. El cerebro necesita descansar, desconectarse, y con un teléfono no lo hace, definitivamente. Entonces, aunque uno a veces no tenga sueño, se acuestan a cierta hora, dejan
no tiene que ser a la misma hora de siempre, puede ser más flexible, un poco más tarde. Pero acuéstense sin el teléfono, eso va a ayudar, porque van a estar mirando el techo y finalmente se van a dormir. Ahora, si están con el teléfono, pueden estar 2 horas en una pantalla y no se dan cuenta. Hay otra pregunta. Claro. Rodrigo pregunta, ¿cómo aumentar la masa muscular? Pues esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo hacerlo? Hay reglas para hacerlo. 1, necesitas un estímulo y es lo más importante. El estímulo es el entrenamiento. Si no hay un estímulo adecuado, un entrenamiento enfocado a aumento de masa muscular, no lo vamos a lograr. Esa es la parte más importante. Y posterior, ya en relación a la dieta, siempre tiene que haber como un incremento, digamos, en tus requerimientos energéticos, de lo que necesita tu cuerpo, necesitamos incrementar un poquito más. Se tiene que asegurar una cantidad de proteína de arriba de 1.6 gramos por kilogramo de peso, que eso hay que calcularlo. Y el descanso es importantísimo. Si no descansas y si no te recuperas, no hay mejoras. Y la última es siempre asegurarte de tu snack pre-entrenamiento y tu snack post-entrenamiento para que tu cuerpo realmente o tus músculos se puedan regenerar rápidamente y estimular una síntesis proteica adecuada, ¿no? Esas es básicamente, son las reglas para poder aumentar masa muscular. Bien, gracias. A ver, acá había otra respecto de los cereales. ¿Cuáles eran los cereales recomendables para elegirlos? Que no tuvieran azúcar. ¿Cuáles son los mejores? Muy bien. Si estamos hablando de cereales, el grupo de los cereales dentro de la nutrición son el grupo de pastas, arroces, amaranto, avena, tortillas, etc. Los cereales de caja, ninguno es recomendado. Ninguno. Llámale fitness, special K, el que se ve, el que parece que es de avena, no, ninguno. Todos son ultra procesados y habiendo alimentos tan ricos en nutrimentos como la avena, el amaranto, la quinoa, definitivamente que no hay por qué meter un cereal de caja. Si me dices cuáles son dentro del grupo de los saludables, cuáles son los mejores, los que te acabo de mencionar: avena, amaranto, quinoa, arroz integral, maíz, por supuesto, y ya. Ahí alguien dice, viví engañado. Sí. Sí, yo creo que Yo lo muchos. sé. Es que el Yo lo tema sé. comercial y de marketing, pues es algo en lo que uno realmente cae fácilmente. Sí. Entonces, cuando uno va al nutriólogo es el que realmente le puede decir esto sí y esto no, porque es el que Claro. conoce más allá de lo que nos venden con una imagen. Claro, de hecho, sí, qué bueno que mencionas esto, Gala, porque va a entrar un nuevo etiquetado, más o menos como en un año ya deberíamos estar viendo nuevos etiquetados en la mayoría de los alimentos, y dentro de este nuevo etiquetado están prohibidos los personajes animados en las cajas de cereales, entonces los van a quitar porque justamente eso es lo que llama a los niños y sabemos que son alimentos que no están recomendados para niños, entonces se van a tener que quitar al Tigre Toño y a Melvin, todos se van. Uy, qué bueno, eso no lo sabía, Sí, pero me parece realmente algo, bueno, más que atinado. sí, claro. Genial, genial. Sí, porque además, a ver, con los más chiquitos, pues lo que ven es una imagen, ¿no? Claro. Entonces, es lo que se vende para niños y realmente no es para niños. No. Hay una pregunta de una mamá, ¿qué opinas de dietas a base de proteínas? Las dietas a base de proteínas se conocen como dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas en deportistas tampoco están indicadas porque limitan la ingesta de carbohidratos. Y los carbohidratos son la fuente principal de energía para todos los deportistas. Entonces, sí pueden tener algún efecto, digamos, en composición corporal, pero definitivo afectan tu rendimiento. Entonces, no están indicadas para deportistas. Ok. Hay otra pregunta, si el Gatorade o el Powerade son buenos, recomendables. Pues mira, hay muchos puntos de vista según qué. La bebida como tal es buena porque es una bebida que tiene electrolitos, es una bebida que tiene glucosa y que eso te ayuda a entrenar bien, ¿no? Entonces, están perfectos. Abusar de ellos no está bien. Por otro lado, yo tratando de cuidar al mundo, pues vienen en botellas de plástico de un solo uso, en donde yo te diría, no es necesario. Podrías hacerte un agua de limón con sal y un poquito de azúcar en tu casa
y obtienes los mismos electrolitos que necesitas. Entonces, ¿son buenos? Sí. ¿Sí funcionan? Sí, pero como puede funcionar cualquier otra bebida con contenido de electrolitos. Ok, gracias. Si tienen alguna otra pregunta, me la van pasando porque nos quedan 2 o 3, acá me está diciendo Marmo, nos quedan 2 o 3 preguntitas. Perfecto. Si tienen alguna más, me la van pasando. Yo creo que leí todas las que me pasaron, me parece que no se me fue ninguna. Porfa, si alguien tiene alguna. Yo tengo una duda, Gala. Sí, di. Venga, Gina, dinos. Bueno, yo a veces yo no ceno, porque pues luego no me da el antojo porque yo como mucho en lo que es en la mañana y en la tarde. Ya sé, me descontrolé un poquito. Pero, ¿qué puedo hacer para cenar? Porque yo ya no tengo la hambre. Todos me dicen, ¿por qué no cenas? Es malo. Digo, Ajá. pues no sé, como que no me nace, no quiero comer. Pues porque lo que tienes que hacer, Ginita, es ordenar más tus alimentos. Entonces, no comas a sentirte llena a reventar, ¿sale? Entonces, trata de escuchar a tu cuerpo y de comer lo necesario o lo suficiente en donde digas, ya quedé saciada, quedé bien, y entonces comer igual para que puedas cenar, ¿sale? O sea, o si de plano no tienes nada de hambre, pues aunque sea un poquito de ensalada o una rebanada de pan, una quesadilla, algo pequeñito, pero procura. Pero si ya literal te atascaste en el desayuno y la comida, tampoco tienes que cenar, ¿me explico? Pero lo que no tiene que pasar es que comas muchísimo en comida y cena para que ya no tengas hambre en la noche. Más bien, trata de distribuir tus alimentos para que en la noche sí tengas hambre y puedas cenar y estés bien. Ok, muchas gracias, Lore. A Diego por 2 le pasa lo mismo. Sí, no se atasquen, es que eso pasa mucho con el nadador, comen así hasta reventar y no está bien. Sí. Yo lo viví, yo era así, ya lo sé, pero no está bien. Que recién decías lo de las quesadillas, ¿qué tipo de tortilla para las quesadillas? Ah, gracias, sí, la tortilla de maíz definitivamente, porque la tortilla de harina tiene mucha grasa, entonces grasas que no necesitamos y aparte la harina no te da nada extra, no te da ningún beneficio, mientras que el maíz tiene niacina, tiene tiamina, tiene riboflavina, tiene vitaminas y mucha fibra, entonces definitivamente el maíz es un mucho mejor alimento que pues, el trigo o las tortillas de harina. Ahí van varios diciendo por 3, por 9. ¿Qué les Ahora, pasa? por ejemplo, hay quienes me dicen, Lore, es que a mí no me gusta la tortilla de maíz, bla, bla. Bueno, pues también una alternativa a la tortilla de harina es el pan árabe, el pan pita. Ese sí se puede también, porque ese no tiene grasa y es muy bueno. Ah, esa es una buena, porque yo te iba a comentar, o sea, a mí la tortilla de maíz me cae súper pesada. Es Sí. como si me comiera, no sé, una parrilla, no sé, es que es algo súper pesado para mí la tortilla de maíz. O Sí, sea, sí, el pan sí. de pita se puede. Otra Claro. pregunta es, ¿qué tipo de leche es la mejor para tomar? O sea, light, semidescremada, Buenísimo. ¿cuál? Buenísima pregunta también. Yo les recomiendo siempre leche light. Si hay algún problema de intolerancia a la lactosa, pues entonces sí, leche deslactosada light. Lo deslactosado es el tipo de azúcar que tiene y lo light es que no tiene grasa. Entonces, es decir, la leche descremada y la leche light es lo mismo. Semidescremada es un punto medio. Entonces yo les diría, no hay necesidad de una semidescremada. Una descremada o bien light es la que menos grasa tiene porque la grasa de la leche sí es saturada, entonces esa no se recomienda, pero según si toleran o no la lactosa, entonces es si es normal o deslactosada. Pero no se vayan con la idea de la leche deslactosada engorda menos, porque no es así, es simplemente el tipo de azúcar que tiene y la capacidad de tu cuerpo para digerir ese azúcar. Respecto de la light, una pregunta. Claro. Porque la light es la que no tiene grasa, ¿o no? ¿O tiene Sí. menos grasa? Ahora, Exacto. ¿eso en una persona que quiere controlar su peso o para todo el mundo? Una persona que no tiene problemas de peso. ¿Qué Qué sería bueno que me recomendable? dices eso. Lo mismo, porque justamente lo que yo les explico es que la leche tiene grasas únicamente saturadas al ser un producto proveniente de animal, ¿no? Entonces, tiene muchas grasas saturadas que a nadie le vienen bien, aun y cuando sean deportistas. Entonces, son grasas que no quieres en tu cuerpo, mejor tomas leche light, quitas toda esa grasa saturada, pero puedes meter
otro tipo de grasas como aguacates, nueces, aceitunas en tu dieta, que esas son grasas que sí te van a beneficiar, ¿no? Y que al final se metabolizan igual, pero unas tienen beneficio y otros te provocan riesgos. Entonces, definitivamente olvidarnos de las grasas saturadas en la vida y mejor meter grasas de las buenas. Perfecto. Eso sí, porque a veces uno asocia lo light con una dieta calórica y la idea de perder peso. O sea, finalmente... Exacto, pero es un buen hábito en niños, o sea, incluso quitar la leche entera, porque la leche entera no es que tenga más nutrimentos o más proteína, tienen la misma cantidad de proteína, la misma cantidad de carbohidratos, pero menos grasa saturada, es decir, grasa de la mala. Ah, perfecto. Qué bueno. Hay otra pregunta que dice, consecuencias por hacer ejercicio en alto rendimiento y no alimentarse correctamente. Muy buena pregunta. Las consecuencias de no alimentarte adecuadamente es bajo rendimiento, lesiones y caer en una sobrecarga o finalmente en un sobreentrenamiento secundario a falta de energía, ¿no? Y ya en el último de los casos y en el peor es una cosa que se llama REDS, que es el síndrome de deficiencia síndrome de disponibilidad energética, y eso ya puede afectar obviamente la densidad mineral ósea, puede afectar el ciclo hormonal en las mujeres y provocar amenorrea y ya. Y dentro de las lesiones están las lesiones por estrés, ¿no? Las fracturas de estrés. Entonces, en un caso muy extremo se pueden llegar a fracturas por estrés. Sí, ahí hay otra cosa también que yo agregaría en una dieta deficiente, que sería el desequilibrio emocional que hay, porque en una dieta ineficiente cambiamos mucho el estado de ánimo también. La alimentación está muy relacionada, pegada al estado de ánimo que tenemos. Entonces hay que controlarlo y tratar de hacerla, digamos, de manera adecuada a la edad, a la parte individual de cada uno, pero sobre todo porque además influye en todo. O sea, lo que decía Lore, el tema del riesgo de lesiones, de la misma manera en la que si no estamos equilibrados emocionalmente, tendemos a tener más lesiones también. Entonces somos una máquina perfecta en la que si funcionamos bien, nos alimentamos bien, tenemos una dieta adecuada, descanso adecuado, la probabilidad de tener algún tipo de enfermedad o incluso lesión baja muchísimo. Ahí no sé si queda alguna pregunta pendiente, yo creo que no, pero tengo una, ahora hablando de lesionados, si hay alguna dieta específica cuando hay alguna lesión. Sí. No es una específica solamente como para lesión, simplemente tenemos que hacer un incremento en el consumo de antioxidantes, muchos más blueberries, fresas, zarzamoras, frambuesas, el grupo de las moras tiene un gran contenido de antioxidantes que nos ayudan. Vitamina C, que es un precursor del colágeno y que ayuda justamente a la regeneración de la lesión. Y también, por supuesto, un contenido adecuado de proteína y si dependiendo del tamaño, el tipo de lesión, incrementarlo el consumo de proteína también. Perfecto. Ahí Diego tiene una pregunta. A ver. Hola otra vez. Dada la situación que estamos viviendo de la pandemia, o sea, hay como, aparte de la dieta balanceada, hay como algunos suplementos o algo que recomendarías como para ayudar a que tu sistema inmune esté como trabajando de la manera correcta. Sí, buena pregunta, Diego. Hay que asegurarse de comer frutas y verduras que son, acuérdate, las que te proveen los antioxidantes, que son las vitaminas y lo que va a fortalecer tu sistema inmune. Y una forma muy importante de fortalecer tu sistema inmune es descansando bien, ¿no? Tomando agua, manteniéndote hidratado y tomando probióticos. Los probióticos son estos pequeños bichitos que habitan en nuestro cuerpo y tú consumiendo probióticos, ya sea en una pastilla, ¿no? Cualquier suplemento probiótico es bueno, o asegurarte de comer productos lácteos fermentados como el kefir o el yogurt. Y eso te ayuda también, por supuesto, a protegerte, ¿no? Y la vitamina C, las efervescentes y así también. También la no es puedes necesario. incluir, pero no es de si me tomo vitamina C no me voy a enfermar, más bien es un todo, ¿no? Hay que incluir de todas las frutas, todas las verduras para tener antioxidantes de todo tipo. La vitamina C es un tipo de antioxidante. Okay.
Y el yogur, por ejemplo, que recién decías lo del kefir y yogur, ¿qué tipo de yogur? Porque ahí también hay unos que tienen cantidad de azúcar. Sí, claro. Yo la verdad es que recomiendo especialmente el yogurt griego. Las marcas que más me gustan varían en precios muchísimo, pero digamos de los más económicos es el yogurt, el Yoplait griego sin azúcar, Ujú. pasando por el Chobani natural o el Fayé, que es también natural, pero ese es el más caro. Hay una versión de Costco que venden que dice yogurt griego, que es como azulito. Ese es muy bueno también, es una buena opción de yogurt. Pero son yogurts que cuando se van ustedes, todos los papás que vean las etiquetas, o los chavos también lean las etiquetas y van a ver cómo son yogurts que solamente tienen leche y los bichitos, ¿no? Estafilococos o lactobacilos, que son los que provocan que se convierta en yogurt. Y ya, entonces no tienen un montón de cosas añadidas, que es lo que no queremos en los alimentos, ¿no? Bueno, y acá hay una pregunta más que dice, ¿qué tipo de alimentos generan celulitis? No hay alimentos específicos que generen celulitis. La celulitis es, digamos, cómo se ve la masa grasa. Entonces, si nosotros nos quitáramos la piel y pudiéramos ver el tejido adiposo que está debajo de tu piel, se ve con esos hoyitos. Esos hoyitos es lo que ves a través de tu piel. Entonces, más bien lo que necesitas es tener una piel hidratada, una piel firme, y músculos por debajo de la grasa que puedan compactar esa grasita para que se note menos. Hay de cuerpos a cuerpos y hay cuerpos que son muy atléticos y que tienen celulitis, pero la verdad es que no hay nada que hacer con la celulitis. El 80% de las mujeres tiene problemas de celulitis y pues tampoco es grave. Sí, yo creo que hay una tendencia también, ¿no? Porque hay gente que vos la ves que es flaca y sin embargo se ve con celulitis y uno lo asocia a veces con la gordura y no necesariamente. Bueno, yo no tengo más preguntas, cerraría con una. Claro. Que sería, venimos como controlando la dieta, ¿no? Tomando carbohidratos, etcétera, ahora para cuarentena. Ahora, cuando empecemos, primera semana de alberca, ¿qué es recomendable? Primero, depende de la hora en la que van a entrenar, por supuesto, pero definitivo, asegurarse de comer sus snacks antes de entrenar, que yo te diría una fruta sería suficiente, o una fruta y un poquito de yogur, tal vez. Llevar siempre algo posterior al entrenamiento para poderte recuperar adecuadamente, y la hidratación es muy importante, porque no es lo mismo hacer ejercicio en casa, en donde igual ni hiciste tanta intensidad, allá fuera con un poquito tal vez más de sol. Entonces será un poco diferente, pero siempre asegurar la hidratación y consumir pre y post entrenamiento. Eso es como lo más importante. Buenísimo. Bueno, si no tenemos aquí ya más preguntas, yo te agradezco mil. Creo que es un tema importantísimo, espero les haya servido. Vamos a darle ahí la palabra a nuestro coach, Marmo, para cerrar. Y bueno, nada, seguiremos en contacto. Porfa, acuérdense que todas las áreas que influyen no solo en el rendimiento, sino en nuestra vida diaria, del descanso, de la alimentación, la parte física, la parte emocional y mental, que a veces es lo que más descuidamos, son súper importantes. A ver, Marmo, para cerrar nuestra entrevistada de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Lore. La verdad estuvo súper interesante y más que nada la guía para los nadadores y para los papás que puedan seguir algo, pero más que nada a los nadadores, porque finalmente es muy personal todo, ¿no? Porque le dice, ahorita vengo y van y se van y se compran sus botanas y las tienen por ahí escondidas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una mamá con una nadadora que tenía que decía, no, yo traigo en mi coche una bolsa con gansitos y esto y lo otro, y cuando me da la ansiedad voy y se las acababa. No, hombre. Entonces, digo, yo creo que lo principal es que entiendan exactamente qué tan beneficioso es tener también en la alimentación un orden, también en la alimentación una disciplina. Entonces, yo lo único que para terminar sería pedirte es qué mensaje le darías a los papás y a los muchachos, así pues como a grandes rasgos que pueden seguir y cómo poner esa disciplina
realmente en orden y que sepan que no tener una disciplina en la alimentación y un orden en la alimentación, bueno, pues finalmente también es disminuir las posibilidades de lograr pues algo en lo que están buscando en el deporte, ¿no? Claro, pues sí, yo creo que la gran conclusión es, papás y chavos, que entender qué son los alimentos, ¿no? Y los alimentos al final son la energía y es lo que te va a dar el combustible para que te muevas y para que ejecutes tus entrenamientos al 100%. Entonces, si comes bien, te vas a sentir bien para entrenar y entonces, y comes bien, te vas a recuperar y al día siguiente otra vez. Entonces es un ciclo positivo en donde te vas a ir sintiendo bien, bien, bien. Si lo interrumpes, lo único que va a pasar es no comiste bien, comiste a deshoras, te vas a sentir, no vas a sentir ganas de entrenar, te vas a sentir desmotivado, cansado y no vas a tener el efecto que necesitas del entrenamiento. Entonces no vas a entrenar bien y por lo tanto todo se va a ir retrasando. Y si aparte de eso como muy mal y empiezo a ganar peso, el regreso a la alberca se va a volver muy complejo. Entonces hay que entender que los alimentos no son los malos del cuento, son los buenos porque son los que nos proveen de energía y de vitaminas y minerales, pero hay que saber cuidar, no comer porquerías, porque ese es el problema. El problema no es que, híjole, me comí una tortilla de más. No, el problema es que le entré al gansito, al pastel, a la malteada. Esos son los problemas. Entonces, eliminen todo tipo de alimento procesado, ultraprocesado, grasoso de su día a día y con eso van a tener suficiente, ¿no? Entonces, procuren siempre enfocar todo lo que hacen a su objetivo y a su meta, porque no pueden quitar el dedo del renglón, no pueden dejar de mirar hacia dónde van. Entonces, si se descuidan, lo único que están haciendo es retroceder y eso pues al final no les beneficia nada, ¿no? Yo tengo una última que no se tocó específicamente, que es en qué casos y a partir de cuándo es recomendable los suplementos. Porque yo lo que veo es que por ahí en otros deportes se tarda un poco más, lo empiezan a tomar a unos niveles más altos o en edades más tardías, pero en natación normalmente se empieza a dar mucho antes por el desgaste que hay realmente. Entonces, Sí. ¿en qué momento y en qué casos sería recomendable? Específicamente en natación. Claro, en natación también iniciamos antes con la suplementación porque es un deporte de iniciación temprana también, ¿no? Entonces eso tiene que ver. Pensé que me iba a ir limpia con la pregunta de suplementos, dije, nadie encontró suplementos, qué maravilla. No, sí. Pero justamente los suplementos es un tema bien controversial. Se puede iniciar, no va en relación a la edad, va en relación a los requerimientos energéticos. Entonces, si tenemos un niño más remilgozón o que tal vez no tiene tanta capacidad gástrica y no está creciendo adecuadamente y no se está desarrollando bien, hay que meter un suplemento porque es una forma fácil y eficiente de lograr y alcanzar sus requerimientos energéticos o específicamente de proteínas. Entonces, sí se tiene que meter muchas veces en edades tempranas, porque a veces me dicen, no, es que es mucha comida, no me cabe. Pues perfecto, le metemos el suplemento y con eso lo alcanzamos, ¿no? Entonces, va de la mano de cómo están mejorando y cómo están creciendo y cómo se están desarrollando y la capacidad que tienen de desempeñarse en su deporte. Entonces, tengo gente que hace Ironman y no toma proteína, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene que suplementarse. Eso es algo que me encantaría que todos los que me están viendo lo entendieran. No es un requisito para todos. Hay quienes de verdad le hacen así y ¡prum!, se ponen súper fuertes, ¿no? Entonces, dentro del equipo tienen ustedes compañeros que dicen, ¿qué onda? ¿Qué se toma? ¿Por qué está así? Pues porque tiene una genética divina. O sea, qué bueno, ¿no? Pero no todos tienen que consumir suplementos. Entonces, pues eso va más en relación al crecimiento. Perfecto. Habría que consultar a un médico, además, en los casos, porque hay veces que puede haber, sobre todo por el tema de las proteínas, la asimilación, etcétera. Cuando uno, además de consultar al nutriólogo, digamos, ¿tendría que hacerlo paralelo con un control médico? No necesariamente. Solamente yo les digo, si hay un problema de crecimiento y desarrollo importante, sí hay que revisarlo con el endocrinólogo, pero para el consumo de una proteína, no.
hay que saber qué proteína. Esto es muy importante que todo mundo lo entienda porque no sabes la cantidad de mensajes que me llegan de, Lore, ¿me recomiendas esta proteína? Oye, ¿me puedo tomar esa proteína en lugar de la que tú me dices? Oye, ¿puedo tal? No, no puedes. ¿Por qué? Porque la única razón por la cual yo recomiendo una proteína es porque tiene una certificación antidopaje. Y esa certificación antidopaje lo que me asegura es que es un producto limpio y es un producto que no tiene ninguna sustancia que te vaya a hacer daño y que vaya a poner en riesgo tu salud, tu vida y tu vida como deportista, ¿no? Imagínate que das positivo en cualquier nivel que estés para dopaje, pues entonces sería realmente catastrófico. Entonces, por eso soy súper cerrada con el tema de los suplementos y me dicen, ay, es que no me dejas tomar otra proteína. No, porque no sé cuáles son los estándares de calidad de otras proteínas. Entonces, simplemente me voy a lo seguro y a los productos más, pues, que tienen todo el sustento, ¿no? Sí, eso es un tema importantísimo porque ha habido no uno, sino cantidad de casos en los que terminan dando un dopaje positivo y tiene que ver con los suplementos. Claro, claro, y porque se les olvida la importancia de seguir las indicaciones, ¿no? ¿Y qué te tomaste? Ay, pues unas pastillas que me dio fulanito. Pues no, claro que no. Claro. Eso no puede ser, ¿no? No puedo tomarme la proteína de Bárbara del Regil porque no tiene una certificación antidopaje. Claro. Y es racista. Ah, ya, perdón. Sí, sí, lo que decía Marmo también es, a ver, el tema de energéticos previos, ¿no? O sea, a ver, no es solamente el tema de proteínas, sino lo que se toma como previo a una competencia, que a veces uno se siente bien, se siente mejor, y si no tenés realmente la certeza de que eso no te va a dar, no está realmente certificado como en un doping negativo, es un riesgo altísimo. Totalmente. Sí, sí. Bueno. Pues muchas gracias. Mil gracias, Lore. Ha sido sumamente productiva esta charla. Hay un último comentario y con esto cerramos, que es para Julio. No sé si anda por ahí. Dice si va, Diego pregunta si va a haber simulación para el día de mañana. Mañana, para los grandes. Ahorita, de hoy para mañana, ajá. Para simular el tema, la competencia de mañana. Sí, para que no se desconecten los que están en relevos. Por eso ya. Se quedan todos los que a la simulación de mañana, al simulacro de mañana, por favor. Lore, otra vez, mil gracias. Salúdame a tus papis, claro. a tu hermana, a tu sobrino. Claro. Pero muchísimas gracias una vez más. Por favor, denle las gracias todos a Lore. Y muchas gracias, Lore. Ya me están pidiendo algunos teléfonos y ahí te gracias, Lore. Para la asesoría nutricional. Mil gracias. Gracias, Lore. Te mando un beso. Gracias, Lore. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias. Bye.